Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 7 de mayo de 2021, un caso sorprendente en Chalchuapa, El Salvador, dio la vuelta al mundo de una manera abismal. Y es que lo que comenzó como un reporte de un altercado, terminó con el descubrimiento de un cementerio clandestino. En un principio los oficiales no daban con el domicilio, ya que en el reporte habían indicado que una mujer estaba pidiendo ayuda en el callejón Esteves, ubicado en la colonia Las Flores en Chalchuapa. Alrededor de las 10 de la noche, una tormenta eléctrica había dañado la línea telefónica, por lo que cuando el servicio de emergencia se comunicó con la subdelegación de Chalchuapa, el teléfono nunca sonó. Pasaron varios minutos, hasta que luego de intentarlo por más de 30 minutos, al fin, lograron comunicarse con dos policías que se encontraban de turno. Cuando los uniformados atendieron al llamado, comenzaron a buscar por el callejón, hasta que un vecino del lugar salió a la calle y les indicó cuál era el domicilio donde habían llevado a la mujer. El hombre señaló la casa número 11. Tuvieron que pasar 60 minutos de búsqueda para que al fin las autoridades dieran con el inmueble. Cuando los oficiales entraron al domicilio, pudieron notar que había restos de sangre y en la sala pudieron encontrar dos cuerpos correspondientes a dos mujeres y uno a un hombre con las muñecas cortadas, pero aún con vida. En el patio había una fosa y alrededor estaban los cuerpos de dos sujetos. Aquel hombre fue llevado rápidamente al hospital de Chalchuapa y no tardaron mucho en descubrir que él era el propietario del inmueble y era el responsable de haber cometido más de una decena de asesinatos. Su nombre era Hugo Osorio Chávez, quien convirtió su casa en un cementerio. El Criminalista Nocturno. Chalchuapa es una localidad ubicada a unos 100 kilómetros de San Salvador, capital de la República de El Salvador. Casi toda la totalidad del territorio está ocupado por campos en donde se desarrolla la principal actividad económica de la zona. Los pobladores son trabajadores de la tierra, siembran y cultivan caña de azúcar, cosechan frutos cítricos y producen granos de café principalmente. La ganadería complementa las labores agrícolas. En los países fértiles verdes se pueden observar vacas. En las granjas se pueden encontrar cerdos y aves de corral. La ciudad es pequeña y cubre menos del 2% del territorio. Debajo de las edificaciones se esconden los secretos de todas las culturas y civilizaciones que habitaron El Salvador desde sus orígenes prehispánicos. Los arqueólogos siguen encontrando objetos que eran cotidianos siglos atrás. El Salvador es un país con un triste historial en materia de homicidios. De Centroamérica es el tercer país con mayor índice de asesinatos cada 100.000 habitantes, ubicado detrás de Jamaica y Trinidad y Tobago solamente. Los factores que derivan en números tan altos son múltiples. La pobreza de estas naciones ha permitido que diferentes grupos pandilleros se adueñen de las calles. Los métodos mafiosos para controlar los territorios crecen en violencia todos los días. Los líderes de estas agrupaciones no solo luchan entre ellos, sino que han establecido una guerra en contra del Estado, cuando los gobiernos implementan políticas más estrictas para controlar a estos siniestros personajes. Ellos doblan la apuesta. Las víctimas siempre son los inocentes,
quienes quedan en medio del fuego cruzado permanente entre las mafias y las autoridades. Chalchuapa no tiene una tasa de homicidios tan alta. Al tener una población que no llega a los 85,000 habitantes, las noticias sobre pérdidas violentas no son raras, pero tampoco habituales. Los medios especializados latinoamericanos se encontraron en mayo del 2021 con una noticia impactante, destinada a trascender las fronteras del país centroamericano. En las entrañas del suelo salvadoreño, un grupo de diferentes excavadores comenzaron a utilizar sus herramientas. No buscaban tesoros precolombinos, no querían encontrar armas antiguas empuñadas por antiguas civilizaciones. Lo que en realidad buscaban eran 2 cuerpos, pero para su gran sorpresa, encontraron muchos más. Alexis Palomo Lima, de 24 años de edad, era un estudiante de medicina que no encontraba una perspectiva de futuro en su país. Había estado investigando la forma de cruzar hacia Estados Unidos de forma ilegal, ya que conseguir los permisos necesarios implica una serie de trámites costosos que llevan mucho tiempo y no garantizan en absoluto que la potencia del norte conceda la residencia temporal o definitiva. El joven contactó al hermano de Hugo Osorio, quien ofrecía sus servicios clandestinos de coyote para atravesar la anhelada frontera. Negociaron un precio alto, pero que convenció a Alexis. Fueron $7,000 y en efectivo. Para conseguir semejante suma monetaria, tuvo que hipotecar la casa de su abuelo materno, José, quien accedió gustoso a poner en riesgo su vivienda, con la esperanza de que su nieto consiguiera una mejor calidad de vida en un país que consideraba más apto para forjar un futuro. El estudiante estaba determinado a abandonar su carrera universitaria para conseguir un empleo estable y así poder ayudar a su familia. Quería comprar una casa grande donde pudieran vivir todos cómodos. Ese fatídico día, Alexis fue hacia el domicilio de Hugo Osorio, en donde se encontraba también el hermano con quien había negociado. Tenía que entregar el dinero, pero la presencia de otra persona levantó sospechas. No se sabe bien qué sucedió después de eso, solo que el muchacho fue a entregar los $7,000 y Hugo procedió a asesinarlo en el living de su domicilio. Según las fuentes policiales oficiales, Osorio se dirigió hacia un local que atendía a Mirna Lima y le informó que su hijo había sido raptado. Ahí estaba Jacqueline Cristina Palomo Lima, hermana de Alexis, que escuchó aterrada la noticia, pero Osorio Chávez le afirmó que sabía dónde tenían retenido a su hijo y le aseguró que podían rescatarlo. Presa de la desesperación, respondiendo al instinto materno, la mujer acompañó al supuesto informante, al buen samaritano, hacia la vivienda 11A. Mirna entró a la casa y lo primero que debe haber visto fue el cuerpo de su hijo tirado en el suelo. El horror debió apoderarse de ella y no pudo hacer nada. Osorio Chávez, quien sería conocido horas más tarde como el psicópata de Chalchuapa para la policía, fiscales y peritos, o el monstruo de Chalchuapa para muchísimos medios de comunicación que cubrieron el caso. No dudó en cuál sería su próximo paso. Redujo a la mujer, aprovechando la confusión. El hombre corpulento no tuvo problema alguno a la hora de dominar a Mirna. Después de eso procedió a abusar de ella con muchísima violencia, como a él le gustaba. Una vez que finalizó la descarga de adrenalina y hormonas, el monstruo puso en marcha la segunda parte de su plan. Con un cuchillo acabó con la vida de Mirna, quien sufrió hasta el último momento el mismo calvario que su hijo. Finalmente dejó el nuevo cuerpo al lado de su primera víctima. Lo que Hugo Osorio no sabía era que Jacqueline sabía a dónde había ido su madre, y tras esperar hasta el anochecer, preocupada por no tener noticias de su familia, se dirigió hasta el alejado barrio. No se sabe por qué fue sola, pero la chica se atrevió a ir, pese a que algo le pudiera pasar. Golpeó la puerta y se encontró con el hombre que había asegurado conocer el paradero de su hermano. Él la hizo pasar, tal vez feliz por haberse ahorrado salir de cacería aquella noche. Ella dio unos pasos hacia el interior, dentro de la boca del lobo. El cuadro dantesco la impactó de inmediato. Su madre y su hermano estaban sin vida.
La sangre había empapado el piso de la vivienda. El aire estaba cargado del inconfundible olor a violencia. Consiguió lanzar un grito aterrador. De alguna forma, evadió a Osorio y escapó por la puerta, alertando con sus alaridos a los vecinos. El psicópata no estaba dispuesto a dejarla escapar y salió tras ella empuñando un tubo de hierro a mitad de camino sobre la calle. Consiguió darle un golpe certero en la cabeza. Jacqueline cayó mareada y derrotada. Chávez arrastró el cuerpo sangrante de la mujer, que tan solo tenía 26 años, de nuevo a su vivienda. Tenía que eliminar a los testigos y sabía que algún vecino podría haber alertado a la policía. Osorio no se había equivocado. Asesinó a Jacqueline a contrarreloj, sin poder disfrutar del proceso como en otras oportunidades. Eran las 10 de la noche y miembros de la Policía Nacional Civil respondieron al llamado del 911. Los ex colegas de Osorio se encontraron con un problema insólito. Como los vecinos no habían visto bien a dónde llevaban a la joven, tardaron 60 minutos en encontrar el lugar donde se estaba cometiendo el crimen. Ese lapso de tiempo fue suficiente para que el monstruo pudiera consumar el último asesinato. Una vez que apuñaló a Jacqueline, comenzó a escuchar el sonido de las patrullas merodeando su hogar. Tenía los minutos contados y debía establecer un plan en medio de la desesperación. Su hermano era un problema también, al menos dentro del retorcido proceso de pensamiento de Osorio. Mientras los policías intentaban dar con el domicilio, también le quitó la vida a su hermano, esa persona que había colaborado con él en numerosas oportunidades para conseguir víctimas. Los efectivos comenzaron a golpear en la puerta de la casa y Osorio, quien supo burlar a las autoridades durante al menos una década, no supo qué hacer. Creyó que podía engañar a la policía. Se acostó entre los cuerpos e intentó fingir que también lo habían asesinado, pero no podía contener la respiración un poco agitada. En cuestión de segundos lo encontraron. Algunos medios de comunicación salvadoreños aseguran que el asesino se cortó las venas de forma superficial para simular heridas mortales. Hugo Ernesto Osorio Chávez, quien había abusado y asesinado solo por gusto, fue detenido en el lugar, rodeado de las pruebas que lo terminarían por condenar. Pero había mucho más que los 4 cuerpos frescos en la vivienda. La magnitud real del horror estaba a punto de ser descubierta. El monstruo de Chalchuapa supo de inmediato que si aspiraba a reducir la inevitable sentencia, tenía que comenzar a colaborar con la investigación. En el primer interrogatorio, le dio todos los detalles a la policía y el fiscal que habían tomado intervención en el caso. Confesó que en el terreno de su casa había al menos 40 cuerpos enterrados en diversas fosas comunes que a lo largo de una década había cavado con sus propias manos. Cuando los efectivos entraron a la casa por primera vez, descubrieron 2 agujeros en el piso recién hechos, en donde pretendía ocultar a sus nuevas víctimas antes de ser atrapado. Pero Osorio Chávez también sabía que la confesión por sí misma no iba a garantizarle nada. En el transcurso de la investigación, delató a 11 personas más, todos conocidos del asesino, que habían formado parte de su macabro grupo mortal. El psicópata salvadoreño había establecido una red de contactos en donde ofrecía sus horribles servicios. Si alguien quería deshacerse de una persona, tenía que enviarla al domicilio 11A. Una vez allí, Osorio los recibía, muchas veces con el rostro cubierto por una macabra máscara que utilizaba para asustar a las víctimas y los acuchillaba hasta quitarles la vida. Muchos especialistas sostienen que los asesinatos tenían características rituales y que el disfraz era parte de aquella costumbre que había adoptado el ex policía. Si eran mujeres quienes se presentaban en su guarida, además de asesinarlas, también abusaba de ellas. La defensa que intentó utilizar fue tan absurda como su intento de escape. Alegó que él tan solo se encargaba de arrojar los cuerpos en su propiedad. Quería hacer pasar su domicilio como un cementerio clandestino, cuando en realidad era una carnicería oculta. Si bien la policía detuvo a las personas que Osorio señaló,
No dudan que él fue el autor material de la mayoría de los crímenes. Los indicios encontrados en el lugar, junto al acusado, eran lo suficientemente contundentes como para dudar de su estrategia defensiva. Era más probable que las personas que el monstruo inculpó hubieran cumplido un rol similar al del hermano de Chávez, facilitadores de víctimas vulnerables, quienes iban al hogar en busca de una oportunidad laboral o de emigrar, y terminaban arrojados en tumbas improvisadas. Cuando los policías fiscales y presos pertenecientes a un programa de rehabilitación que prestaba servicios a las fuerzas de seguridad llegaron a la casa para realizar las excavaciones pertinentes, no solo encontraron más cuerpos, sino se toparon con otra situación trágica. Hugo Osorio era un hombre de familia. Se había desempeñado como policía desde 1997 hasta 2005, cuando fue destituido por su conducta agresiva y lasciva y por haber abusado de una chica. Tenía una esposa y 3 hijos. El más pequeño tenía tan solo 6 años cuando vio llegar a un ejército de personas que comenzaron a destruir la casa de su papá. La madre, quien llevaba 5 años separada del ex policía, no podía creer lo que le contaban las autoridades. Nadie en el barrio podría creerlo en realidad. Mientras procesaba la información, el pequeño le preguntaba por qué había tantas personas cavando en su casa. Ella no tuvo más remedio que mentirle al pequeño. «Están construyendo una piscina», atinó a decirle. El niño se quedó tranquilo, naturalizó la situación y se puso contento, porque iba a tener un lugar fresco donde jugar en el futuro. La mañana siguiente, a los macabros hallazgos, personal de una compañía funeraria se presentó en el domicilio de José de la Cruz. Quien abrió la puerta fue su esposa. Pidieron hablar con el hombre, quien apareció unos minutos después aún somnoliento. Le dijeron que su hija Mirna y sus 2 nietos habían fallecido y que debía trasladarse unos 13 kilómetros a la casa de Sepelios para reconocer los cuerpos. José, de 79 años, intentó comunicarse al celular de su hija, pero el timbre de la llamada derivó en la casilla de mensajes. Nadie atendería del otro lado. Aquel hombre hacía lo posible para procesar aquella pesadilla. Unos días atrás habían hipotecado su casa para ayudar a Alexis. Creía que la generación más joven de su familia podía tener un futuro mejor que el suyo. Mientras los forenses excavaban en el cementerio privado de Osorio, José de la Cruz reconocía los cuerpos de su familia y entraba en una etapa de dolor, de la cual no podría salir jamás. En una sala de interrogatorios de la comisaría, el monstruo de Chalchuapa confesaba algunos de sus aberrantes crímenes, mientras su hijo más pequeño soñaba con una piscina que jamás existiría. Horas más tarde, sus otros 2 hijos más grandes se enterarían sobre la vida oculta de su padre. A medida que pasaron los días, las noticias se difundieron a cuentagotas. La policía y la fiscalía brindaron poca información al respecto. En El Salvador, las desapariciones de personas son un tema particularmente sensible. Muchos casos no se reportan porque las familias creen que de alguna forma llegarán a cruzar la frontera y tal vez cayeron presos. Otros sí se acercan a las comisarías, pero suele ser demasiado tarde. Los especialistas creen que si alguien no aparece en 8 días como máximo, sus allegados deberían considerar iniciar el duelo. Cuando los medios comenzaron a hablar de unas 3 decenas de víctimas encontradas en las fosas comunes, muchos padres, hijos o amigos de gente desaparecida durante años comenzaron a acercarse a la fiscalía. Deseaban que sus seres queridos no se encontraran entre los huesos que los peritos estaban analizando, pero también deseaban poder dar un cierre a la historia. Una confirmación sería terrible, pero también significaría el inicio del duelo, la esperanza de algún tipo de sanación en el futuro. La gente comenzó a amontonarse en los alrededores de la casa de Osorio. Algunos eran curiosos, que buscaban espiar algo detrás del hermético perímetro establecido por la policía. Otros eran periodistas, que lanzaban la poca información con la Casa de los Horrores como fondo. Muchos eran familiares de desaparecidos, que se acercaban para intentar conseguir algún dato, sin saber que los análisis de ADN tardan un tiempo considerable en brindar resultados.
La noticia del psicópata de Chalchuapa cruzó las fronteras con rapidez. Hugo Osorio Chávez se volvió una infame figura popular. Su rostro de gesto áspero, con una especie de mueca extraña, mitad sonrisa, mitad de resignación en la boca, se multiplicó en los diarios, portales de internet y en la televisión. El juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia de Santa Ana aceleró los procesos. Tenían una confesión, tenían mucha evidencia. El proceso parecía ser una formalidad. El monstruo de Chalchuapa fue procesado y juzgado por los feminicidios de Mirna y Jacqueline. Osorio no asistió a las audiencias. Siguió todo el juicio vía teleconferencia. Estaba en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, en La Paz. José de la Cruz estuvo presente el día de la sentencia, junto con su esposa. La fiscalía había pedido 100 años de prisión para el asesino de 53 años, pero el juzgado terminó dictando una condena de 35 años de cárcel sin beneficios por Mirna y otros 35 años por Jacqueline, basándose en el criterio de probabilidad de vida. Esta forma de evaluar una sentencia se establece en base a las estadísticas que muestran el promedio de vida de los países en vías de desarrollo, según las Naciones Unidas. En El Salvador el promedio es de 70 años. 70 años fue lo que recibió Hugo Ernesto Osorio Chávez. Los familiares de las víctimas recibieron atención médica, contención psicológica y garantías económicas para que puedan continuar con sus vidas. José de la Cruz escuchó la sentencia sosteniendo un collar humilde dorado, con un dije donde se lee el love en la superficie, perteneciente a Jacqueline. El hombre escucha la sentencia con los ojos llenos de lágrimas. Sabe que el último acto de su nieta permitió que atraparan a un chacal, a un asesino que había sido infalible durante demasiado tiempo. Sabe que el fallecimiento sin sentido de sus seres amados al menos resultó en la detención de una criatura salida de una película de terror, pero la herida no va a sanar en lo que queda de vida para el anciano. En los 5 meses posteriores al juicio, la policía científica consiguió identificar solamente 12 cuerpos, que fueron restituidos a su familia. La única tranquilidad que recibieron estas personas fue la certeza que el asesino ya está cumpliendo una condena de la cual jamás se librará. La exesposa del psicópata de Chalchuapa intenta contener a sus hijos, que sufren el repudio de vecinos, compañeros de estudios o de trabajos. Ella ya no puede salir más a vender comida a la calle. Tuvo que abandonar su empleo porque la gente la reconocía y la increpaba, como si ella hubiera tenido algo que ver en la pesadilla. En su vivienda no se encontró ningún resto óseo, ni siquiera fue llamada como testigo al juicio. Aún así, sus vecinos y quienes la reconocen en la calle le aplican una irracional condena popular. El hijo menor de Osorio Chávez sufre discriminación en el colegio. El pequeño vio cómo un día los hombres que habían terminado de construir su piscina comenzaron a tapar los huecos que habían hecho y se retiraron sin finalizar el trabajo. La mamá le explicó a su hijo que no tenían más dinero para construir la piscina, una mentira piadosa que deberá aclarar en algunos años. Hoy en día, al menos 20 cuerpos aún no fueron identificados. Osorio no confesó los nombres de sus víctimas porque no recuerda o porque nunca supo a quién estaba abusando y asesinando. Lo más seguro es que jamás le haya importado a quién le quitaba la vida. Decenas de familias aún buscan respuestas entre los cuerpos que aparecieron en la propiedad de Osorio y no descartan que haya escondido más víctimas en otros sitios alejados de la sociedad. La magnitud de sus actos es materia de hipótesis, pero ninguna de ellas será confirmada por Chávez. Hugo Osorio pasará el resto de sus días encerrado en una prisión de máxima seguridad, viendo la luz del sol a través de una pequeña ventana con barrotes imposibles de vulnerar. Ya dijo todo lo que sintió necesario decir, con la vana esperanza de ahorrarse unos años de prisión. Hugo Osorio, con suerte, morirá viejo detrás de las gruesas rejas, pero el monstruo de Chalchuapa tendrá una larga vida en la cultura popular de El Salvador y Latinoamérica. Como
Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.